Amen. Amen, amen, amen. Tuvimos, tuvimos la oportunidad este fin de semana de poder hablar, de poder predicar en los tres servicios en inglés. Amén. Y le damos gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Fue un maratón. El sábado estuvimos practicando, el sábado predicamos en la tarde. Hoy día dos mensajes que predicamos y como dije en inglés. Primera vez y gracias al Señor que el Señor nos ayudó. Señor ministró y toda la honra y gloria para el Señor. Amén. Amén. En este día quiero tomar este tiempo para poder predicar este mensaje que el Señor nos ha dado. Antes era antes y esto es hoy. Y vamos a ver un video en este día. Vamos viendo el video en las pantallas, está en inglés. Espero que puedan entender los niños que están hablando en este día. Thick book and it says the Bible on it. Like this thick. It has a brown cover. Pictures, not just words, pictures and words. It has different kind of feeling of the pages. It's a thing that's about God. And it has all God's words. The Bible is the holy sword. God's word. How God talks to us. You'll hear God a lot, you'll hear Paul. The chapters are in things called books in it, even though it's one big book. There's lots and lots of books about lots and lots of different things. But they're all based on what Jesus did. It tells you how to live your life. And it's got everything in it that's true. The Bible can help you with what's going through your fears. Even if you know about God, and you still want to learn a little bit more about God, you can always look in the Bible. Amén. Para los que no captaron, quiero explicarles un poquito de lo que los niños estaban expresando. Lo que ellos expresan es lo que para ellos significa la Biblia. Entonces hoy día vamos hablando sobre lo que es el tema de la palabra de Dios. Amén. Ellos hablaban, algunos de los niños habían captado el mensaje que él dice, bueno, se habla mucho de Pablo, otros dicen, tienen muchos capítulos entre un capítulo y es la palabra de Dios y otros decían, bueno, es mucho para entender, pero es lo que tenemos y que se llama la Biblia y es importante. Sabemos que la palabra del Señor es lo más importante para nuestras vidas, amén. Déjeme comenzar con esto. ¿Alguna vez usted ha recibido una carta, tal vez algo refiriendo algo bueno para su vida, y usted ha tomado esa carta o ha tomado ese mensaje, esa notita, y lo ha tomado y lo ha atesorado para su vida? A través de los años pasan, pero usted sigue recordándose de ese mensaje tal vez, o esa nota que le dieron. Tal vez si usted es casado, tal vez su marido tal vez le dio una notita y que le decía te amo y bajo las nubes y esto que el otro. Y ese mensajito tal vez es un mensaje que tal vez lo carga en su corazón. Tal vez es una cita antigua que te inspira o te desafía. O tal vez es algunas cartas escritas por un ser querido y usted, como dije, la atesora. Entonces, aunque esos libros, esas notas, esas palabras que usted ha recibido pueden ser antiguos, pero de la misma manera las palabras todavía hablan hoy, se recuerdan todavía. Entonces usted tal vez ha recibido por muchos años y luego comienza a escuchar de lo que esas notas o esas palabras les habían dicho. Hoy vamos a hablar, como les dije, de la Biblia. Vamos a hablar sobre el tema de la Biblia y quiero preguntarles, ¿tiene la Biblia algo útil que decirnos hoy en día? Mire, quiero comenzar, mientras que yo preparaba este mensaje, yo pensaba en alguna carta que mi esposa había recibido hace años atrás. Mi suegra, que ya falleció hace 12 años,
les había escrito a todos sus hijos una carta a todos ellos. Y tal vez la nota o la carta que ella había escrito para todos sus hijos no era algo gramática, tal vez habían algunas palabras que no estaban correctas, pero de la misma manera se notaba que había mucho amor en esas palabras que estaban escritas. Ella tenía la urgencia para decirles que siguieran los caminos del Señor, que siguieran los caminos del Señor. Pero algo pude ver, que en la carta de mi esposa había recibido unas palabras extras. O sea, en medio de de la nota que había escrito esas palabras, en medio de todo eso, para mi suegra, y comienza a hablar y pone: ama a tu esposo y serás bendecida. Yo no sé por qué lo había dicho, pero mi esposa, cada vez que lo lee, cada vez que comienza a leer eso, comienza a reírse. Y yo volteo a ella y le digo: ¿por qué te ríes? ¿Que no soy bendición? Y me dice: no, sí, pero yo sé lo que ella me quería decir en ese momento. Yo sé lo que ella trataba de decir. Yo hasta ahorita no entiendo el mensaje que ella había recibido de mi suegra, pero a la misma vez, esa carta que había recibido es una carta que ella atesora en su corazón. La Biblia hoy en día se discute y se discute más que nunca. Sabe que estamos nosotros viendo que algunas personas quieren deshacerse de la palabra de Dios por completo. Mucha gente dice que es solo un libro con cuentos y que no es relevante para ahora nuestro siglo que vivimos. Algunos quieren mantenerlo como solamente una literatura. Pero muchos, como tal vez usted y yo, creemos en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios y queremos vivir por ella. Entonces pregunto otra vez: ¿tiene la Biblia algo útil para decirnos hoy día? Entonces entramos, hoy día recibió usted notas, vamos entrando a nuestras notas de este día. Vamos al primer punto que nos dice: la Biblia sigue siendo relevante hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. La Biblia fue completada, o sea, se terminó en poner la Biblia en papel aproximadamente como 1900 años. Y todavía sigue siendo algo rico, algo sólido en la historia hoy en día. Más importante, la Biblia es el recurso esencial que nosotros podemos conocer para conocer al Señor Jesucristo. Aunque muchos niegan la existencia de Dios, pero es importante que es la palabra de Dios. La ignoran la necesidad de tal vez tener esa relación con Dios y también tener una relación personal con Jesucristo. Algunos dicen que la Biblia está fuera de orden, que está fuera de ya su tiempo, pero que está llena de cuentos y que está lleno de cosas que ya no nos sirven hoy en día. Usted sabe que a vez en cuando usted habla con diferentes personas, se va a topar con personas que dicen: no, eso fue antes. Ese libro era para antes. Ahora nosotros vivimos nuestra vida como se debe de vivir. Eso es antiguo. Pero sabemos que la palabra del Señor es relevante. Ahora, déjeme preguntarle: ¿cuántos de ustedes han estado en el hospital y han pasado una noche en el hospital? Amén. Hay varios que tal vez han pasado una noche, y usted sabe que usted allí en el hospital usted no descansa. No va a descansar. Día y noche están entrando las enfermeras, están entrando los doctores, o los que vienen a picarle, o los que vienen a checar, a revisar esto, a revisar lo otro. Siempre hay personas que están entrando. Y luego está el monitor que está sonando, pip, pip, pip. Y si se mueve algo en la camilla, usted sabe que de repente algo va a sonar y llega la enfermera: necesitas algo, y recién estabas tratando de dormirte. Exámenes, lo que sea. ¿Y cuántos saben que ahí en esa camilla usted comienza a pensar muchas cosas?
especialmente si usted no tiene visitantes. Usted comienza a pensar y hay muchas preguntas que comienzan a sonar en su mente. Preguntas como, ¿realmente hay alguien que me ama? O preguntas como, ¿hay alguna esperanza para mi vida? O tal vez, ¿hay un cielo? ¿En verdad hay un cielo? O ¿cómo puedo yo tomar ese tiempo y estar con Dios? ¿Cómo puedo encontrar a Dios? También hay otro dicho y se dice que no hay ningún ateo en ese pozo cuando están en la guerra. No hay ningún ateo. Se ha dicho en inglés, se dice, there are no atheists in a foxhole. Y ese dicho se ha dicho y se ha dicho ¿por qué? Porque en el tiempo de guerra, cada quien que está en el tiempo de la acción, que uno le está tirando al otro, están en una guerra y de repente uno comienza a sentir ese extremo estrés, ese temor que ha tenido porque está en la guerra y no sabe si le va a tocar o no le va a tocar y se dicen que hay unos pozos donde ellos se meten para poder tirar, se meten para esconderse y se dice que en esos pozos que han hecho donde están esperando, que la gente comienza a creer que hay una esperanza, que hay un poder más allá y que no hay ningún ateo que esté en la guerra. Amén. Ahí es donde las preguntas comienzan a ser relevantes. Ahí es donde la Biblia se comienza a ser relevante para nuestras vidas. Sabe que el confort que nosotros recibimos de esperanza para poder creer que la palabra del Señor de repente comienza a convertirse a algo que nos va a servir, algo que nosotros vamos a necesitar. Sabe que la Biblia toca a cada edad y cada situación. La Biblia toca a toda edad. Y es algo maravilloso porque también podemos ver, tal como vimos en el video, vimos que los niños están expresando lo que la Biblia es para ellos. Hay historias para los niños en la palabra del Señor. También, de la misma manera, hay emociones, salmos que podemos recibir y también confesiones que nosotros también tenemos. A la misma vez hay desafíos donde nosotros podemos hablar de ciertas cosas espirituales y preguntas y también los dichos que Cristo nos ha dicho sobre la muerte y sobre la vida. Pero más importante, lo que vemos en la palabra de Dios es también lo que el Señor habla sobre la eternidad. Y ahí es donde entramos en nuestra escritura en este día. Segunda de Timoteo, encontramos 3:16 al 17 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Ahí dice capacitado para toda buena obra. Sabe que la Biblia no es solamente nomás un libro de historia. No es un diario científico. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Literalmente inspirada. O sea, fue por medio de la boca del Señor. La palabra de Dios fue hecha. Ofrendiendo lo que el Señor nos dio por medio de él, sus deseos para nuestras vidas, para que nosotros tuviéramos vida. Y sabe que el tiempo puede cambiar, pero la palabra del Señor nunca cambia. Podemos vivir hoy en día y podemos aplicar la palabra de Dios para nuestras vidas, aunque fue escrito y fue terminado hace 1900 años atrás, que se dice, y podemos decir, ahora la palabra la puedo aplicar a mi vida. El punto número 2 en nuestras notas nos dice, la Biblia, la historia de Dios, de la redención para ti y para mí. ¿Sabe lo que significa redención? En el diccionario bíblico
nos dice el precio que alguien paga para una persona que ha estado perdido. El precio que se ha pagado para una persona que está perdido. O sea, un pago que se dio para la persona que no está en su consciente. Déjeme tomar mi vida como ejemplo. Yo nací en una familia muy religiosa. Éramos una familia de 10, mi mamá, mi papá y 7 hermanos. Muy religiosa nuestra familia católica. Muchos hermanos, hermanas. Mis padres nunca los vimos tomar, ni beber, ni fumar. Nunca nos trataron o enseñaron cosas del mundo, no. Pero incluso cuando, como dije, que éramos católicos y nos íbamos a la iglesia, mi papá era de estas personas. Él nunca manejaba y teníamos una familia ahí muy grande. Y cuando teníamos que ir a la iglesia, a veces que no podíamos caminar, nos íbamos en un taxi. Hablaba mi papá y venían, ya sabían que cuando la familia Ibarra llamaba, tenían que mandar un camión grande para toda la familia. Entonces, cuando llegábamos a la iglesia, éramos de esa familia que siempre mi papá quería sentarse en mero frente. En mero frente estaba mi mamá, mi papá y toda la familia enfrente. Porque así era como él quería que nosotros aprendiéramos de lo que era. Bueno, pero cuando yo llegué a la edad de 13, 14 años, entrando a la secundaria, yo quise vivir mi vida. Yo quise vivir mi vida tal como era, un poco libre. Pensaba que yo podía vivir mi vida y yo sabía lo que era. Yo pensaba que había llegado y ya en esa edad yo pensaba que yo tenía todo lo que yo lo podía manejar. Y sabe lo que sucedió es que comencé a juntarme yo con diferentes personas que no eran buenas personas. Mis amigos de la secundaria, habían algunos amigos del barrio que iban a la escuela conmigo y ellos me invitaban a la iglesia cristiana, pero yo decía, no, yo con la iglesia cristiana yo no quiero nada. Yo tengo mi vida y yo voy a vivir mi vida. Me gustaba ponerme loco y todo lo demás y no me gustaba. Entonces, pero me decía uno de mis amigos, pero hay muchachas. Entonces yo, sí, ok, ahora sí voy. Y me iba a vez en cuando iba. Yo sabía lo que era la rutina de la iglesia cristiana y todo lo demás. Mire, lo que sucedió es que por 8 años duré así. Duré por 8 años tratando de buscar esa felicidad, pero no la podía encontrar. ¿Por qué? Porque no sabía en ese entonces lo que ahora sé. Y por 8 años, como le dije, a los 21 años algo sucedió en mi vida. Algo sucedió. Yo una noche después del trabajar, estaba yo por ahí con los amigos y todo lo demás. Estábamos, ¿verdad?, haciendo fiesta y todo. Y de repente se termina y fue la madrugada y yo me voy saliendo. Estaba yo un poco borracho, pudiera decir. Consumí bastante alcohol, había tomado un poco de droga también y me subí a mi camioneta. Era una camioneta nuevecita, solo tenía 500 millas. Me subí a esta camioneta, me subí a la carretera y cuando bajo la ventana, si usted sabe de la tomada y todo lo demás, cuando le pega el aire y usted ha tomado, algo sucede, algo en su sistema sucede. Y lo que sucedió es que me noqueó. Ese aire me noqueó para completo. Bueno, incluso lo que sucedió es que choqué la troca. La troca me tiró a la carretera. Y gracias al Señor que había un troquero que venía atrás de mí y vio todo lo que había sucedido. Por eso puedo hablar de tal real lo que había sucedido. Me dice el troquero porque me había puesto una nota en mi bolsa, mi chamarra,
y me había dicho que cuando me tiró la camioneta, así por la ventana, yo caí en la carretera y estaba yo como a 8 pies así mi cuerpo, que topaba el pavimento y luego pum, saltaba mi cuerpo. Sé que el Señor tenía un trato conmigo. Algo había sucedido en ese tiempo. A los 21 años, yo después de ese accidente, llegaron los médicos, me llevaron al hospital. Estaba yo en la camilla ahí en el hospital y de repente me despierto y veo la policía ahí a mi lado. Me tuvieron que leer mis derechos y me llevaron a la cárcel. Esa madrugada pasé tiempo en la cárcel. También lo que sucedió es que se dio cuenta ese mismo amigo que me había invitado a la iglesia, me había invitado y me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Yo esta tarde, que era ya un domingo, esta tarde yo paso por ti y lo que voy a hacer es te voy a llevar a la iglesia. Y yo dije, ¿ya qué? Perdí la troca. Tal vez voy a perder el trabajo porque no sé cómo me voy a mover. Y yo he perdido toda la esperanza. Entonces, ¿qué más tengo que perder? Entonces me fui con él a la iglesia y me acuerdo todavía en esa iglesia donde me senté, era la tercera banca de atrás, a mi mano derecha. Me senté y yo esperaba hasta que llegara el momento el momento en el altar donde uno podía entregar su vida a Cristo. Y escuché la palabra del Señor ese día y lo que pasó es que el pastor dio el llamado, me vine corriendo al altar y le dije estas palabras al Señor: si tú puedes cambiar mi vida, cámbiamela, porque yo no sé qué va a suceder con mi vida. Yo no sé lo que va a poder con mi vida. Yo no sé si mañana voy a existir. Yo no sé lo que va a suceder. Entonces en ese día, a los 21 años, yo di mi vida, me rendí a Cristo. El punto no es mi historia, el punto es que si el Señor puede redimirme a mí, el Señor puede redimir a cualquier persona. Que no nos demos por vencidos en cualquier momento. Que cuando necesitamos o estamos orando por alguien, que no nos demos por vencidos. Que el Señor puede hacer lo imposible en cada vida. Que no hay imposibilidades, no hay ningún caso perdido. El Señor puede y lo puede hacer. ¿Sabe que la naturaleza nos habla y nos habla de Dios? Los árboles están altos, fuertes y apuntan hacia Él. Las flores enseñan la belleza del Señor y su gracia. Y el océano, ¿qué podemos decir del océano? Eso habla del poder, aunque es quieto su fuerza. Por medio de su naturaleza nosotros podemos ver el amor y la gracia de Dios. Y sabe que aunque hemos visto en el comienzo del tiempo, la Biblia y el mensaje es siempre recta. No hay ninguna oscuridad en la palabra del Señor. No hay nada que se oscure. Los escritores no han cambiado el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo mensaje. El pecado se ha visto y se ha visto en la escritura del Señor, y podemos ver que ha sido presentado actualmente como es: lo bueno, lo malo y lo feo. Eso es lo que la palabra nos enseña, como el pecado es. Y la Biblia primariamente puede ser algo, nos puede llevar a esa redención que yo he hablado hoy en este día. En este día podemos recibir al Señor por medio de esa redención que es Jesucristo. Si usted lee las Escrituras, usted pierde la historia de salvación totalmente en toda la Biblia. Si usted no lo ve, usted ha perdido el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas.
Déjeme decirle lo que la Biblia nos dice en varios capítulos o varios libros en la Biblia. Por ejemplo, encontramos en Génesis, que en Génesis es la semilla de la mujer. En Éxodo es el cordero de la Pascua. En Levítico es el sacrificio. En Números es la roca herida. En Deuteronomio es el profeta. En Josué es el capitán de los ejércitos del Señor. En Jueces encontramos que Él es nuestro libertador. En Ruth Él es el pariente celestial. En Primera de Segunda de Samuel, Primera de Segunda de Reyes, Primera de Segunda de Crónicas, Él es el rey prometido. En Nehemías Él es el restaurador de las naciones. En Esther Él es nuestro abogado. En Job Él es mi redentor. En el Salmos Él es mi canción. En Proverbios Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés Él es nuestra meta. En el Cantares Él es nuestro satisfactor. En los profetas Él es el príncipe venidero de la paz. Y en los evangelios Él es el Dios Jesucristo que viene a redimir nuestras vidas. En Hechos Él está vivo en la iglesia. Y en las epístolas Él es Cristo a la diestra del Padre. Y por último, en Apocalipsis Él es el conquistador poderoso que viene por su iglesia una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que la Biblia apunta hacia el principio, pero el principio apunta al final. La historia de la Escritura es la historia de redención para nuestra vida por medio de Jesucristo. El punto número 3 en nuestras notas nos dice: la Biblia está viva y está destinada para vivirla. Está viva y está destinada para vivirla. En acuerdo con Hebreos 4:12, mire lo que nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos a las intenciones del corazón. La Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia nos trae un cambio y no un cambio sobrenatural a nuestras personas. Penetra más profundo de lo que podemos nosotros y juzga nuestros corazones y nuestras motivaciones. Es activa, no es pasiva. Nos enseña dónde está el pecado, nos revela y lo que nosotros tememos más. Y más importante, nos trae paz y nos trae ese gozo que ninguna otra cosa nos puede traer. Sabe que la Biblia es la palabra viva. Es la palabra viva que está en acción. Y es la palabra viva que cuando uno se da al Señor, se entrega al Señor completamente y se arrepienta y voltea al Señor para recibir la vida eterna, podemos ver que el cambio del creyente ha sido una transformación poderosa por medio de la palabra del Señor. El comentario Matthew Henry escribe esto: convierte poderosamente, convierte poderosamente y conforta poderosamente. Hace una alma que durante mucho tiempo ha sido orgullosa para ser humilde, y un espíritu perverso para ser manso y obediente. Los hábitos pecaminosos que se han convertido en algo natural para el alma y que están profundamente arraigados en ella, se separan y se cortan con esa espada. Descubrirá a los hombres sus pensamientos y propósitos, las vilezas de muchos, los malos principios por los que son movidos, los fines pecaminosos a los que actúan. La palabra del Señor es viva y es activa. ¿Por qué? Porque el Señor está moviendo por medio de lo que nosotros estamos escuchando. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, vemos que es directa y nos desafía, nos hace querer cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor es el autor. El Señor es el autor de la Biblia y cubre todo el tiempo y el espacio y ocasión para alcanzar a nuestras vidas.
tal como nosotros leemos y nos metemos en esa palabra. Hay un dicho familiar que nos dice: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que la Biblia ha sido hecha para transformar nuestras vidas? Amén. Nosotros no solo leemos la palabra del Señor para tener sabiduría de Dios, sino que nosotros lo leemos, lo estudiamos, lo memorizamos y lo aplicamos. ¿Para qué? Para conocer a Dios aún más. Conocerlo aún más para nuestras vidas. Y mientras que hacemos eso, la palabra del Señor nos transforma. Transforma, ¿por qué? Porque es viva y es activa. La Biblia fue escrita para que nosotros pudiéramos entrar a la historia con el Señor. Entrar a su historia. Significa vivir con Él. La Biblia nos dice que nosotros somos la imagen hechos por medio de Jesucristo. La imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos ¿para qué? Para llevar la palabra del Señor a las personas que necesitan. ¿Qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? Cuando Él comienza a transformar nuestras vidas, cuando Él nos pone en esa posición para recibir de Él, ¿qué podemos decir de Él? Podemos compartir. Y sabe que la Biblia no solamente es un libro, pero es nuestro amigo. La Biblia es nuestro amigo. ¿Cómo es eso? Nuestro amigo va a estar ahí y va a estar ahí por siempre. Aunque pase el tiempo, aunque pasen situaciones, la palabra del Señor siempre va a estar ahí. La Biblia no depende de tiempos que vienen y van. Y se ha visto que el Señor entra a nuestra realidad. Él ha visto tantas cosas que han sucedido, pero Él permanece fiel en nuestra vida. Nuestro amigo nos habla y nos habla bien seguros a nuestras vidas. Podemos hablar que nuestro amigo también, la palabra del Señor, tiene emociones también. Y también la palabra del Señor es vida por medio de Dios, y el Señor comienza a mover por medio de ello y trabajar en nuestras vidas para hacernos más y más como Él. La vida, la palabra, viva y eficaz en nuestras vidas para cualquier persona que quiere recibirlo. A concluir, quiero decir esto, que de acuerdo al salmista, las personas que meditan en su palabra y deleitan en su palabra es como un árbol que nos dice en Salmos, primer Salmo, versículos 2 y 3, como un árbol que está cerca al agua, que da su fruto en sus tiempos, en su temporada, pero que sus hojas no caen cuando cambia la temporada. La escritura hoy en día podemos ver que a veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar, lo que nos hace rascar el oído, los que nos rascan el oído. Así queremos escuchar la palabra de Dios, pero la palabra no se puede ignorar. La palabra de Dios no se puede ignorar como si fuera muerta o que si fuera del tiempo que estamos viviendo. La palabra todavía es poderosa y sabemos que es viva y es activa para nosotros hoy en día. Más importante, el mensaje por medio de la palabra del Señor es la redención. Es relevante para cada humano, cada persona. Y la palabra de Dios nunca será desactualizada, nunca será superada, nunca será mejorada. Las culturas cambian, las leyes cambian, las generaciones van y vienen. Pero la palabra de Dios es tan relevante hoy como lo que fue cuando se escribió por primera vez. Hoy en día podemos ver y saber que la escritura carga la verdad para nuestras vidas y la podemos aplicar hoy en día.
Entonces en sus notas usted va a ver hoy en día los últimos 3 puntos. Y el primer punto es: sumérgete en la Biblia. Sumérgete en la Biblia. O sea, métete en la palabra del Señor. Aprende la palabra del Señor, lo que el Señor quiere que nosotros podamos ser amados y también poder amar. Poder revelar el propósito para nuestras vidas. Si nosotros nos metemos para ver lo que la palabra del Señor nos está diciendo, nosotros vamos a saber lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Número 2, hay que comprometerse. Comprometerte a seguir a Jesús. Hay que voltear, hay que tomar ese camino que el Señor quiere para nuestras vidas. Muchas de las veces pensamos que estamos caminando bien, pero cuando el Espíritu Santo viene y comienza a tomar control sobre nuestra vida, Él nos dice y nos va corrigiendo. Por eso tenemos que comprometernos en caminar como Dios nos ha pedido caminar. Así podemos entender lo que la palabra del Señor nos dice. Por medio de su palabra podemos absorber, podemos vivir lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y número 3, hay que vivir nuestra parte. Sabe que la vida y las opciones que tenemos en la vida pueden ser a veces difíciles. Las opciones que tomamos cada día en nuestras vidas pueden ser esas opciones tan difíciles. Pero la Biblia nos cambia, como dije, esa dirección que estamos caminando. Esa dirección que nosotros a veces nos encontramos. Estamos caminando así, el Señor no quiere eso para nuestras vidas. Él quiere otra cosa para nuestras vidas. Y dice, hey, el Espíritu Santo nos va a guiar. No hay ningún mejor maestro que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No hay mejor texto que la palabra del Señor. Lo sabemos. Entonces, antes que usted se meta a su Facebook, antes que comience a ver su teléfono y ver por medio su Instagram, antes que vaya a la tele y comience a ver su favorito programa de televisión, antes de revisar su correo electrónico, antes que vaya a llamar a su esposa, su esposo, su familiar, su mejor amigo, su mamá, métase en la palabra de Dios. Métase en la palabra del Señor. Y cuando se meta en la palabra del Señor, usted va a ver lo que el Señor quiere para su vida. Usted va a aprender lecciones que solo el Señor nos puede dar. El Redentor que está listo para cambiar nuestras vidas. Nos está esperando. El Señor todavía trata con el pecado. El Señor todavía contesta oraciones. Y más importante, que el Señor hoy en día todavía hace milagros. Amén. Vamos concluyendo. Voy a pedir que incline su rostro. Voy a hablar sobre una persona que yo tuve el privilegio de conocer un tiempo. Y sabe que esta persona por años y años entraba a la iglesia. Era una persona bien fuerte, le gustaba amar a la gente, le gustaba tener un buen tiempo. Esta persona tenía una bonita troca, una troca antigua. Y también tenía una motocicleta Harley Davidson. Y le gustaba manejar su Harley. Y siempre que venía a la iglesia, venía con su familia. Pero siempre decía esto, decía que, ¿cómo puede cambiar el Señor mi vida? ¿Cómo puede cambiar, Señor, mi vida si yo he sido tan malo y no me he entregado a Él? Hasta un día que sucedió que le dio cáncer. Le dio cáncer y eso cambió su vida drásticamente. Comenzó a perder mucho peso, comenzó a ponerse frágil, al punto que lo tuvieron que traer a la iglesia y ya estaba en una silla de ruedas. Y sabe, cada vez que entraba este personaje, entraba y estaba escuchando las alabanzas y comenzaba a escuchar a la prédica, y todo el servicio, siempre que llegaba,
Y oraba, y oraba, y oraba. Y después del servicio siempre me preguntaba la misma pregunta: ¿cómo puede Dios perdonarme a mí? Perdonarme a mí cuando tantos años yo lo he rechazado. Y sabe que tuve el privilegio de estar ahí en los últimos días de su vida. Y tuve el privilegio de estar sentado ahí y poder participar de la comunión con él. Él finalmente se rindió a Cristo. Se dio su vida a Cristo y lo recibió como su Salvador personal. Y si usted lo pudiera ver, la sonrisa que tenía en su rostro, porque pudo ser transformado por medio de Cristo. Y sabe que después que falleció mi suegro, mi suegra inmediatamente comenzó a tomar alcohol de nuevo. Y eso sucedió por muchos años. Fue miserable. Sabía la verdad. Y eso traía ese pecado que cargaba en su vida. Pero en esos últimos años de su vida, en ese último año se rindió a Cristo. Se rindió a Cristo con vergüenza, pero regresó a Él. Estos dos personajes pudieron hacer una decisión y pudieron hacer una decisión antes que murieran. Hoy, este día, no sabemos cuándo va a ser nuestro último respiro. Pero la Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice que hoy es el día de la salvación. Con todos ojos cerrados, todos rostros inclinados, quiero preguntarle esto: si hoy día fallecemos, si hoy en este día fallecemos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al cielo o al infierno? Solo hay dos opciones. Pero sabemos que hoy día es el día de la salvación. Sabemos que hoy día es nuestro día de oportunidad. Y para la persona que está viendo por video, yo le digo la misma cosa: que hoy día es su día de oportunidad. Hoy día es el día que usted puede recibir a Cristo y que usted pueda ser redimido por medio de Él. Puede recibir su salvación y toda su vida cambiará. Entonces este día yo pregunto la pregunta: ¿habrá alguien aquí o alguien viendo por video que dice: sí, pastor, yo quiero recibir a Cristo? Si es usted en este día, voy a pedir que usted alce su mano. Que alce su mano y diga: pastor, yo necesito a Cristo en este día. Amén, amén. También por medio de video, si usted está decidiendo recibir a Cristo como su Salvador en este día, yo le digo a usted: yo no lo puedo ver, pero Jesucristo sí lo puede ver. Y en este día vamos declarando esa oración. Ore conmigo esta oración. Querido Padre Celestial, yo confieso que soy pecador. Yo te pido que entres a mi corazón, que me perdones de mis pecados. Y creo que tú moriste por mí. Creo que resucitaste y con tu ayuda, desde este día, yo viviré por ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en este día. Amén.